Hola, ¿qué tal amigos mecánicos y amantes del mundo automotor? Les saluda a su servidor Diego Jiménez. El día de hoy hablaremos sobre el mantenimiento en vehículos híbridos versus gasolina, en el cual tocaremos temas como sus diferencias, ventajas, tiempos de mantenimiento. También veremos algunos videos acerca de su funcionamiento. Iniciamos con la tecnología híbrida y con la pregunta ¿por qué la desarrollaron? Y la respuesta sigue siendo la misma o con el mismo fin, que es reducir las emisiones contaminantes, ya que estas son las causantes del efecto invernadero en el planeta y que este a su vez trae consigo el calentamiento global. Pues vamos a lo que es su definición. El vehículo híbrido lo podemos definir como un vehículo impulsado por dos o incluso más motores de distinta naturaleza, que en este caso es de combustión y eléctrico, como lo vemos en las imágenes. Y su funcionamiento se basa en ir alternando ambas fuentes de energía para desplazarse de una forma más eficiente y lo más eficaz posible. Las ventajas de un híbrido es la mayor eficiencia, menor consumo y menor desgaste. De mayor eficiencia sabemos que la eficiencia de un motor de combustión térmica ronda en la actualidad por el 40% aproximadamente. Y esta baja eficiencia se debe más que nada a todo por el calor perdido en este tipo de motores. Y en cuanto a una eficiencia de un motor eléctrico, ronda arriba del 90%. Entonces, al combinar lo mejor de estas dos tecnologías, se logró una mayor eficiencia. Digamos que donde una tiene un déficit, entra la otra tecnología. Un ejemplo de esto es al arranque de un motor eléctrico. Tiene una respuesta mejor gracias a su torque instantáneo, a diferencia de uno de gasolina que digamos es más lento al arranque, ya que no tiene disponible su torque desde un inicio, ya que tiene que alcanzar ciertas revoluciones para llegar digamos a su torque máximo. En el menor consumo tenemos que los vehículos híbridos, a pesar de que son más pesados por la incorporación de estas dos tecnologías y por el peso de sus baterías, tienden a tener un consumo energético menor que un vehículo a gasolina. Esto gracias al motor eléctrico que en ciudad puede alcanzar hasta un consumo, por ejemplo, de 70 kilómetros por litro aproximadamente. Incluso en híbridos como los plug-in, que vamos a hablar de ellos un poco más adelante, pueden llegar a alcanzar un consumo superior. Nos brincamos a la que sigue, que es menor desgaste. El menor desgaste viene dado que tiene menos componentes mecánicos o gracias a eso. Por ende, el costo de mantenimiento baja drásticamente. Incluso hay estudios en países como por ejemplo Estados Unidos y Japón, que son países donde esta tecnología lleva ya más de una década, donde aseguran que el costo a 10 años es un 80% más barato que un vehículo a gasolina. Entonces el ahorro en verdad es muchísimo con respecto a uno de gasolina. Ahora nos vamos con lo que son las diferencias. Aquí tenemos grandes diferencias en cuanto a elementos mecánicos y eléctricos, que los vehículos híbridos suprimieron de uno de gasolina y viceversa. Vamos a mencionar las más notorias solamente. Vamos a empezar con lo que es el embrague o el clutch. Los vehículos híbridos no enchufables, algunos no todos, depende de la marca, cuentan con un embrague. Algunas de estas marcas son por ejemplo Toyota y Lexus. En este tema de transmisiones sin clutch es algo complejo por si se están preguntando de cómo una transmisión, a pesar de tener diferentes relaciones de transmisión, puede hacer cambios sin un embrague. Y esto es gracias a la complejidad de su sistema electrónico. Nos podríamos llevar todo el día hablando de este sistema, pero ahorita lo vamos a dejar así momentáneamente. Otra diferencia es el alternador. La tendencia del alternador hoy en día es muy interesante, ya que algunos vehículos con sistema, por ejemplo Start-Stop, que muchos híbridos tienen este sistema, los alternadores están desplazando o eliminando por completo a los motores de arranque, o mejor conocidos como marchas, las famosas marchas. Entonces, ya que ahora se hace el alternador hace la función de la marcha, ahora es el alternador el que enciende al vehículo. Y en el caso, por ejemplo, de los vehículos híbridos, ya no cuentan con un alternador. Bueno, muchos, no todos, pero sí la mayoría no cuentan con este alternador. Ya que dicha función la realiza ahora un convertidor eléctrico, que es libre de mantenimiento. Todos sabemos que cualquier dispositivo mecánico anclado en este caso a una banda de accesorios, como lo era el alternador, es una carga más para el motor. Y al eliminar el alternador, pues obviamente la eficiencia de ese motor sube
considerablemente. Otra diferencia es el generador. Este generador es el encargado de transformar la energía cinética de los frenos. Para los que no conocen la energía cinética no es más que la energía que está en movimiento. Este dispositivo que les comento, el generador, es el encargado de transformar ese movimiento en energía eléctrica y después almacenarla en su batería, y así no depender de una fuente energética externa como en el caso de los híbridos plug-in. Otra diferencia son las baterías. En el caso de las baterías, los vehículos híbridos, algunos tienen su batería de plomo ácido, que es como la que todos los vehículos traen, solamente que es más pequeña y obviamente de menor peso. Esta la traen todos los vehículos a gasolina, a diésel, la que todos conocemos. Aquí la diferencia es que cuentan con una segunda batería, que normalmente son de hidruro de níquel, ya que son las más eficientes en la actualidad en el mercado por el nivel de precio-calidad, ya que ofrecen más potencia en un menor tamaño, pero también híbridos como por ejemplo los plug-in tienen baterías de ion litio. Digamos que actualmente las baterías siguen siendo el problema o sigue siendo el coco de la ingeniería, tanto en vehículos híbridos como en vehículos 100% eléctricos, ya que aún no han alcanzado la autonomía necesaria que los usuarios necesitan. La solución a estas baterías en la actualidad, la que se me hace en lo personal pues la mejor, es el uso del grafeno. Este supermaterial grafeno tiene propiedades, digamos, inigualables a ningún material de la actualidad, pero su costo es muy elevado. Digamos que ya con el paso del tiempo que se vaya abaratando los procesos de manufactura del grafeno, pues bueno, va a ser una grande, digamos, opción para este tipo de vehículos. Otras, digamos, diferencias menos considerables están la banda de distribución y lo que es el turbo. En cuestión de la banda de distribución, estas diferencias, por ejemplo, son un poco menos relevantes, pero es importante mencionarlo por cuestión de costos de mantenimiento, ya que los vehículos híbridos no cuentan con una banda, sino con una cadena de distribución, que es igual que la normal, que es clásica con eslabones, pero solamente que es un poco más robusta y de mayor grosor. Y pues bueno, sabemos que la cadena tiene un tiempo de vida superior a una banda de hule. Es por eso que incorpora a este tipo de vehículos la cadena, para evitar ese mantenimiento, digamos, en cierto tiempo, sino que sea más alargado ese mantenimiento. Y en el caso del turbo, pues bueno, es el mismo ejemplo que el de la banda, por cuestiones de mantenimiento, ya que al no contar con este dispositivo, que es uno de los principales factores de avería en motores de diésel y gasolina en la actualidad, bueno, pues eliminamos un gasto menos, saldría más barato. Aquí nos vamos a ir a la parte de los videos, dependiendo su tecnología. Tenemos tres tipos de videos, los que son híbridos no enchufables, los híbridos plug-in y los soportes, digamos, un video donde le vamos a mostrar los soportes para motor en vehículos híbridos y eléctricos. Nos vamos con lo que son los videos de un híbrido no enchufable. Hemos hablado en reiteradas oportunidades referente a cómo está cambiando la energía, en realidad, con que estamos movilizando las unidades. Básicamente lo hacíamos hasta ahora sobre la base de combustión, motores que funcionaban con gasolina o con gasoil, pero está empezando a tener cada vez más participación la energía eléctrica, la impulsión eléctrica. El tema está: ¿de dónde sacamos esa energía eléctrica? Bueno, ahí empiezan, en el primer escalón se presentan los vehículos híbridos. Y dentro de los vehículos híbridos vamos a explicar ahora el mild hybrid. ¿Qué significa mild hybrid? Literalmente sería hibridización suave, es decir, la escala más sencilla de implementar. Por eso es que se está difundiendo mucho entre todas las terminales automotrices. ¿Qué es un mild hybrid? Un vehículo que tiene muy poca electrónica y que básicamente tiene un motogenerador que está vinculado a través de una polea dentada al motor, un sistema de baterías y un sistema de control. Bueno, se las arregla para que cuando uno desacelera, ese motor generador empiece a generar energía que va a ir a parar una batería. Con una particularidad: esta batería es chica. No estamos poniendo una batería con capacidad de que el vehículo pueda andar a 160 km por hora, no.
recupera energía que la va a usar fundamentalmente como ayuda al motor convencional, pero básicamente en los procesos de arranque, que ahí hay normalmente consumo importante de combustible. Esta vez lo hace eléctricamente, y lo hace eléctricamente y gratuitamente, porque utiliza energía eléctrica que recuperó en los momentos de desaceleración. Esto se está popularizando y prácticamente todas las marcas del mundo están desarrollando vehículos híbridos bajo esta concepción. Mild Hybrid no tiene capacidad para mover al vehículo por sí sola. Lo que hace es asistir al motor de combustión interna para ayudarlo a economizar combustible y ayudarlo a impulsar el vehículo. Es la etapa más simple, más sencilla y más económica, y este es el punto más importante, de vehículos híbridos. Y justamente por eso es que todas las terminales le están prestando mucha atención. Mild Hybrid, el primer escalón de los vehículos híbridos. Ahora a continuación vamos con un video de un híbrido plug-in. Los vehículos híbridos eléctricos combinan un motor térmico y un motor eléctrico. Este es el motor eléctrico. Tiene dos funciones. Como motor eléctrico propulsa el vehículo eléctricamente. Como generador produce energía eléctrica y carga la batería. Entre el motor eléctrico y las baterías nos encontramos el inversor. Convierte la corriente continua de las baterías en corriente alterna para el motor eléctrico. Cuando el vehículo es propulsado eléctricamente, la batería suministra energía al motor eléctrico. La batería se recarga durante las frenadas y cuando el vehículo es propulsado por el motor térmico. Las frenadas liberan mucha energía. Los generadores se aseguran de recargar la batería recuperando toda la energía posible durante la frenada. Híbridos enchufables. Para recorrer largas distancias con cero emisiones, algunos vehículos híbridos eléctricos están equipados con baterías de alto rendimiento ion litio. Antes del viaje, la batería es recargada directamente desde una estación de carga. Híbridos con motor pequeño de combustión. El motor eléctrico es el único motor que propulsa directamente el vehículo. Tiene dos modos de funcionamiento: propulsión y generación de energía. El inversor es la conexión entre la batería y el motor generador. La batería de alto rendimiento de ion litio suministra energía al motor. La batería puede ser cargada externamente utilizando un cargador. Los frenos liberan mucha energía. Los generadores se aseguran de recargar la batería recuperando toda la energía posible durante la frenada. El Range Extender es un pequeño motor de combustión con un generador que suministra energía eléctrica para el motor eléctrico cuando la batería está vacía. Ahora vamos a ver un video que grabamos en una expo de un vehículo que es 100% eléctrico, donde filmamos los soportes para motor. Ya que ahora en la actualidad hemos tenido muchos casos de que nos hacen esa cuestión o nos preguntan de que qué va a pasar con los soportes para motor en vehículos tanto híbridos como eléctricos. Aquí está ese dilema de que si siguen trayendo soportes o no traen. Entonces aquí se los mostramos. Estamos aquí en Expo Mecánico en Pachuca y bueno, aquí tenemos un vehículo de la marca Jack que es 100% eléctrico. Y aquí la duda que tenían ustedes, era, o que muchos han tenido, que nos han hecho la pregunta, es que si los vehículos eléctricos siguen teniendo soportes para motor. ¿Por qué razón? Porque los vehículos eléctricos no causan la misma vibración que un vehículo que tenga un motor de combustión interna. Entonces aquí, como lo podemos ver, los vehículos eléctricos siguen contando con lo que son los soportes para motor. Aquí podemos ver un soporte, acá otro, incluso acá donde en los vehículos normales está la transmisión, de este lado está otro, solamente que está oculto. Entonces esa es la cuestión. Los vehículos eléctricos siguen contando con soportes para motor.
Esos vehículos tienen una autonomía aproximadamente de 450 kilómetros. Bueno, ahora vamos en la parte de cómo es que funciona un vehículo híbrido. Tenemos estos tres, los no enchufables, los plug-in y una opción de soportes en vehículos híbridos. Vamos a iniciar con el no enchufable. Aquí tenemos que el motor de combustión interna realiza la mayor parte de trabajo en este tipo de vehículos, ya que estos no cuentan con una batería con la capacidad de estar suministrando constantemente energía al motor eléctrico. Digamos que en estos tipos de híbridos su motor eléctrico está condicionado bajo ciertos parámetros. Este tipo de híbridos digamos que son muy buenos en ciudad, ya que con el tráfico habitual que hay en las ciudades, pues bueno, la demanda de potencia pues no es tanta, ¿no?, hacia lo que es el motor eléctrico. Pero en cambio, por ejemplo, en carretera, cuando sales a carretera, pues bueno, alcanzas una velocidad superior que normalmente en ciudad. Entonces, esa exigencia de velocidad es la que hace que funcione en mayor tiempo el motor de combustión interna. Y en este caso, el consumo o el ahorro de combustible, que es gracias al motor eléctrico, pues se pierde en este tipo de motores, ya que el de combustión interna es el que más se ocupa. Aquí seguimos, dice que no se puede cargar la batería por una red de energía eléctrica en los no enchufables. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas si lo vemos de este punto de vista, ya que como les mencioné anteriormente, sus baterías están muy limitadas a ciertos parámetros, pero también si lo ven como una ventaja podría ser la infraestructura que hay actualmente en nuestro país. Esa infraestructura es muy mala. Me refiero a que no en todos lados hay donde puedas dejar cargando tu coche, como por ejemplo si vas a tu trabajo, vas al supermercado, a tu escuela, a plazas, etcétera, etcétera. Tal vez cuando esto mejore, los híbridos plug-in o los vehículos 100% eléctricos desplacen a los híbridos no enchufables. Sabemos que en la actualidad, pues bueno, la demanda todavía del petróleo es muy superior y por eso no han dejado entrar completamente ya sea la tecnología híbrida como a la tecnología 100% eléctrica. Y bueno, el motor eléctrico que contienen este tipo de vehículos no enchufables es menos potente que a comparación de un plug-in. Estos híbridos, digamos, al ser los primeros o de primera generación, su motor no es tan potente, ya que está limitado a su fuente de energía o su batería de menor capacidad. Esto se puede, digamos, poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de un Spark, vamos a hablar, que es un vehículo con motor pequeño y tiene un tanque de combustible de 32 litros. ¿Por qué tiene esa capacidad? Porque al ser un motor pequeño, esta es la demanda que le sugiere de consumo. Y en cambio, por ejemplo, un Mustang, que es un motor V8 más grande, tiene una capacidad en su tanque de 100 litros. Eso es porque, digamos, le demanda a ese motor mayor potencia. Este ejemplo se los pongo para que entiendan más o menos la capacidad que tienen los híbridos en esa relación que les comenté, es muy similar. Dependiendo de su fuente de energía, es la capacidad o potencia que va a tener ese motor eléctrico. Ahora vamos a pasar a lo que son los híbridos plug-in. En el caso de los plug-in, el caso es muy similar a lo anterior que les acabo de mencionar. Estos, al enchufarse una fuente de energía externa, tienen una capacidad mayor de energía almacenada, lista para ser usada cuando lo necesite. El único problema es la infraestructura de nuestro país, que no es la mejor en la actualidad, como les comenté. No hay muchos lugares donde dejar tu coche y, digamos, dejarlo cargar mientras tú haces tus cosas, ¿no? Por ejemplo, tu trabajo, visitas el súper. Entonces, esa todavía sigue siendo una deficiencia bastante grande en este tipo de vehículos. Ahora vamos a pasar a lo que es el motor eléctrico. El motor eléctrico en este tipo de vehículos híbridos plug-in son ya de segunda generación, por ende traen consigo una mejora bastante considerable en su potencia, que es muy notoria con respecto a los no enchufables.
ya que incluso los híbridos con este tipo de motores su eficiencia sube al doble o incluso hasta al triple, ya que puedes alcanzar velocidades más altas y por ende estar más tiempo en funcionamiento el motor eléctrico que el de gasolina. Todo esto pues se traduce a un consumo de combustible menor y por ende las emisiones contaminantes de este tipo de vehículos bajan drásticamente. Aquí tenemos que las baterías de los plug-in tienen mayor capacidad. Este tipo de baterías en su mayoría son de ion litio por su alta autonomía. Esto quiere decir que puede recorrer mayores distancias en modo eléctrico y sin contaminar, y tienen una capacidad para abastecer un motor más potente, como ya se los había mencionado, y es la razón por la que los plug-in necesitan una fuente de alimentación externa para recargar este tipo de baterías, ya que no basta con la que recuperan los frenos regenerativos y el motor de combustión interna, sino que sí se podría, pero no sería lo más eficiente. Bueno, ahora continuamos con el tema de la verificación vehicular. Estos híbridos están exentos a toda verificación vehicular, ya que lo que contamina o lo que genera de contaminación es casi nulo, a comparación de los híbridos no enchufables, que a partir de este año perdieron ese privilegio de no verificar. Ya lo dice en la Gaceta de este año, del 2020, ya dice que los vehículos no enchufables sí verifican y los vehículos plug-in o que son de enchufar no verifican. Ahora seguimos con los soportes en vehículos híbridos. Muchas de las dudas que tienen ustedes que nos siguen haciendo es si los vehículos híbridos, tanto híbridos como eléctricos, cuentan con soportes para motor. Aquí tenemos un ejemplo de un soporte de transmisión para un Honda Civic del año 2006 al 2011, que es el número de parte 8097 para este vehículo en la versión híbrida. Y por otra parte tenemos el soporte derecho, que es el número de parte 7763 para el mismo coche y mismo año, pero es el del otro lado para la misma versión híbrida. Aquí la duda, como lo vimos en el video, es que este tipo de vehículos, tanto híbridos como 100% eléctricos, siguen contando con soportes para motor, solamente que con diferentes propiedades, ya lo que es el hule, ya que estos vehículos no generan la misma vibración que un vehículo eléctrico. Entonces hay, digamos, propiedades que se deben de considerar o que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo la vibración, el peso, el centro de masa. Entonces todo eso hace que este tipo de soportes tengan otras propiedades, lo que es el hule. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero les haya gustado el tema. Ya saben, si tienen alguna duda sobre el tema o sobre cualquier producto, pues no duden en poner en los comentarios y con gusto les atenderemos. De mi parte sería todo. Me vuelvo a decir, mi nombre es el ingeniero Diego Jiménez y bueno, estamos para servirles tanto en los teléfonos de la empresa como en los correos. Muchas gracias y hasta luego.